Bueno, tengan todos muy buenas noches. En realidad un placer para proyectar, tener hoy una charla internacional eh, de mucha relevancia y en realidad estamos muy contentos de que esto suceda y que esta compañía Tecnolite nos pueda dar hoy y otras charlas que nos va a dar el gusto de acompañarnos para poder hacer lo que realmente queremos hacer en Proyectar, que es agregar valor a la vida de cada uno de ustedes. Si hay algún arquitecto que no está en Proyectar en este momento, puede perfectamente escribirnos y le contactamos para que sea parte del grupo. Hoy tenemos la grata compañía del señor Héctor Lara Pichardo de la Ciudad de México y es nuestro expositor. Gracias por parte de la compañía Tecnolite. Hoy tenemos una charla sobre las aplicaciones de iluminación RGB y en realidad es un placer tenerlos, tanto a Héctor como a los compañeros que también están acá de su compañía, tenerlos por acá que hoy sea un día maravilloso para todos y que podamos aprender muchísimo. Héctor, muchísimas gracias. Te dejo en compañía de los compañeros y bueno, a buena hora. Tenemos hasta las 8:30 para la charla. Las preguntas podemos irlas haciendo de camino si quieren o las dejamos al final para que ustedes puedan preguntar. Aprovechemos que hoy Héctor está y que podemos sacar valiosa información de la charla. Gracias, Héctor. Buenas noches. Claro que sí, Gerardo, muchas gracias a ti. Bienvenidos todos. Gracias, Project Arcs, por este honor, por este privilegio de estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un gusto. Mi nombre es Héctor Lara Pichardo. Voy a estar hablando el día de hoy con ustedes acerca de iluminación RGB, que es un tema, pues la verdad, bastante interesante. Hay mucha tela de donde cortar, entonces procuraremos hacerlo muy ameno y divertido para ustedes. Además, también, pues que quisiera presentarles obviamente a mi compañera Renata Díaz, que también está conmigo. Nosotros somos de la Academia de Diseño de Iluminación de Grupo Construlita. Como bien saben, Grupo Construlita es el grupo. Tenemos dos marcas, lo que es Tecnolite y Construlita. Y bueno, pues estamos aquí con todo el placer y el gusto con nuestros hermanos costarricenses. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a dar ahora sí inicio formalmente. Eh, Primero que nada quisiera presentarme, como les decía, mi nombre es Héctor Lara Pichardo, soy arquitecto por la Universidad Nacional de México. Yo llevo aproximadamente 10 años en el medio de la iluminación. Actualmente me desempeño como capacitador especializado, soy especialista en diseño de iluminación. Y asimismo, pues bueno, la vida me ha llevado por este lado de la mercadotecnia, la publicidad, el conocimiento, del cual pues me siento muy apasionado. E igual, pues siéntanse con toda la libertad de poderme interrumpir en cualquier momento. No los veo, entonces si gustan interrumpirme, adelante, por favor. Igual Renata me va a hacer favor de pasar tema de preguntas, si es que hay alguna pregunta por ahí. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio formalmente. Pues bueno, como les comentaba, nosotros somos de la Academia de Diseño de Iluminación. La Academia de Diseño de Iluminación es un área interna del grupo en el que, pues gracias a esta experiencia que nosotros tenemos ya de más de 30 años en el mercado mexicano y latinoamericano, con nuestros hermanos latinoamericanos, pues brindando soluciones de iluminación es que nace esta iniciativa y esta pues posibilidad de compartir el conocimiento con personas, con profesionales que estén interesados en temas de iluminación arquitectónica o de otros temas relacionados con la luz. También somos encargados de capacitar a nuestro equipo interno, ¿no? El cual constantemente pues estamos justamente dando charlas, temas, cursos, talleres para obviamente seguirnos preparando y actualizando en este medio que es totalmente, está vivo, ¿no? Y seguimos todavía descubriendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues es justamente esto lo que venimos a hacer el día de hoy, ¿no? Y pues ahora sí, empecemos como tal este tema de iluminación RGB. Me gustaría que preguntarles primero que nada, ¿sabe alguien qué es lo que ilustra este gráfico? No sé si por ahí alguien conozca Si este. no me equivoco, creo que la
la combinación mediante tres colores primarios, ¿verdad? Lograr al final, creo que con más de 15 millones de combinaciones de luz, de colores, pues, Así es, Brian, ¿verdad? para servirle. Sí. Muchas gracias, Brian. Exactamente, justamente le diste en el blanco. Esto es justamente una representación visual de cómo con tres colores primarios nosotros podemos crear millones de combinaciones de colores de luz. Pero sobre todo, y ahí es una de de los primeros temas que siempre nos gusta hablar, este gráfico, esto se llama como tal la síntesis de color aditivo. Así se le llama a esta unión de los tres colores primarios para lograr formar lo que es, además de todas las posibles combinaciones de colores, más importante aún, la luz blanca, ¿no? Pues en luminotecnia justamente esta mezcla de luz de distintos colores es lo que nosotros utilizamos para hacer diseño de iluminación, ¿no? Y obviamente cada uno de estos colores tiene una longitud de onda distinta. Aquí es importante resaltar este concepto de longitudes de onda. ¿Por qué? Pues así como sabemos en todo digamos, cuando hablamos de iluminación, tenemos un amplio espectro de longitudes de onda, pero pues, ¿qué es una longitud de onda, no? Como que no nos queda muy claro siempre que lo hablamos cuando hablamos de cosas técnicas de iluminación. También otra manera de llamarlo, pues, es tal vez frecuencia, pero ¿por qué esto es importante? Pues bueno, básicamente, así como en la naturaleza existen diferentes tipos de olas, por ejemplo, por hablar del mar, así también en la iluminación, podemos ver como en este caso hay ondas muy pequeñas, ¿no? O a lo mejor ondas mucho más grandes, ¿no? Y esto obviamente asimismo se replica en la luz, ¿no? Ahora vamos a definir qué es la luz muy rápidamente, ¿no? Pues la luz básicamente es la porción del espectro electromagnético que es visible al ojo humano. Ok. Pero, pues eso que nos dice, como que siento que esa es la definición del libro que no nos dice nada, ¿no? Que no nos dice mucho. Pero bueno, vamos a intentar explicar más a fondo qué es. Bueno, pensemos en el espacio, ¿no? Ya nos ubicamos ahí en el espacio, así como en la Tierra y en todos lados, existen diferentes frecuencias, ondas, vibras, energías, como queramos llamarlas, ¿no? Pero para el tema específico de la iluminación vamos a llamarlo longitudes de onda. Así, estas longitudes de onda se dividen básicamente en las principales, que son rayos gamma, X, UV, infrarrojo, microondas, radio, etcétera. Lo que esté antes y después, pues bueno, ya sería el idioma alienígena, el cual pues no hemos descubierto, ¿verdad? Pero pues, sabemos que también está por ahí. Ahí entre lo que es estas longitudes de onda, ¿por qué es longitud de onda? Bueno, porque así como podemos ver que, por ejemplo, los rayos gamma tienen una longitud de onda muy corta, también existen otras longitudes que tienen una onda mucho más amplia, ¿no? Y ahí entre lo que es el UV y el infrarrojo existe una pequeña franja, una pequeña porción que es justo la luz que se encuentra visible al ojo humano. Si lo cortáramos así como un pastel a estas longitudes de onda, veríamos algo así como esto, que básicamente los seres humanos vemos entre lo que es el 380 y el 750 nanómetros, que es pues esta medida en la que se miden justamente estas longitudes de onda, ¿no? Imagínense que hay personas que incluso se ha estudiado que ven desde los 310 nanómetros hasta los 1050 nanómetros, ¿no? De que hay todo en la viña del Señor, pues hay de todo, ¿no? Pero bueno, normalmente pues, nosotros vemos entre los 380 y 750, ¿no? Bueno, pues alguien conoce o le gusta o recuerda al grupo Pink Floyd, seguramente todos, ¿no? Pues seguramente van a recordar esto, ¿no? Eh, este es su famosa portada del álbum Dark Side of the Moon que nos ve, que nos explica, o más bien esta es una representación visual de cómo los colores pues sufren una refracción cuando llega más bien una luz blanca a un prisma, ¿no? Es así como podemos comprender cómo la luz blanca se divide en todos estos colores del espectro, obviamente en un ángulo específico, con un prisma pues de ciertas componentes específicas, ¿no? Y aquí podemos ver justamente la representación visual de los siete colores que componen el espectro visible de la luz, ¿no? Obviamente tenemos que agradecerle al señor Isaac Newton que después de haberlo visto en la naturaleza pudo replicarlo en un laboratorio, ¿verdad?
Ahora, si viéramos ese disco de Dark Side of the Moon con una, digamos, ya en estos tiempos que ya no son solo portadas, pues con estáticas, sino ya son GIFs y animaciones, etcétera, podríamos ver cómo la luz que entra, así mismo también sale, pero como longitudes de onda. Así como podemos ver en este gráfico, a mí me gusta mucho explicarlo. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo, por ejemplo, un color como el violeta, que es el que está más abajo, si vemos, tiene una onda mucho más corta, a diferencia del rojo, que tiene una onda mucho más larga, ¿no? Aquí podemos ver visualmente justamente cómo es que se expresa esta cuestión de las longitudes de onda, este tema, ¿no? Ahora, ¿qué les diría? ¿Qué me dirían si les dijera que el color no existe? Híjole, pues creo que todos nos quedaremos así, ¿no? Como con cara de, ¿es cierto? Bueno, no se preocupen, ahorita vamos a ver cómo bajo ciertas circunstancias y ciertas, pues digamos, condiciones, es que sí existe, pero de una manera técnica, ¿no? Bueno, en realidad los colores que nosotros vemos son gracias al efecto de la reflexión de la luz. Es decir, la luz cuando impacta una superficie, ahí tenemos una fuente de luz, y esa luz incidente va a una superficie que, por ejemplo, si es totalmente especular, como un espejo, esta luz incidente también se va a ver emitida en el sentido contrario y en el mismo ángulo, ¿no? Esto nos permite justamente ver la luz, ya que nosotros, pues obviamente al reflejarse es como la percibimos, ¿no? Y tiene este ángulo de reflexión, ¿no? Ahora, pues esto sí, ok, ¿cómo entra al cerebro? Ok, bueno, tenemos una serie de células en el cerebro, que son los bastones, las células ganglionares fotosensibles y los conos, que estos conos, aquí los podemos ver referenciados con estos colores, son las células fotorreceptoras, así se les llama, que son las que nos permiten percibir el color. ¿Sale? Entonces, ya quedamos que si una luz incide sobre un espejo, vamos a ver la luz en el mismo ángulo incidente reflejada. Y si esta luz, pues va a pasar exactamente con las mismas condiciones, el mismo color, etcétera, que pues las propiedades obviamente de la luz de la fuente, ¿no? Pero ¿por qué existen colores, ¿no? O sea, ¿por qué lo podemos ver así de esta manera con colores? Bueno. Pues cuando nosotros vemos una manzana, por ejemplo, esta pues absorbe todos los colores emitidos por una fuente de luz blanca, pero el único color que esa manzana, obviamente roja, ¿verdad? Como está el ejemplo de aquí, el único color que refleja es el rojo. Entonces, básicamente podríamos decir que la manzana en sí, como tal, no tiene una propiedad de color, sino que más bien nos está reflejando ese color, ¿no? Entonces, es así como nosotros vemos ese color. Es por eso que yo les decía que los colores en realidad pues no existen, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver justamente cómo tres diferentes materiales de color, uno negro, uno rojo y uno blanco, es que absorben las distintas longitudes de onda de los colores. Por ejemplo, un objeto negro absorbe todas las longitudes de onda y asimismo también pues crea este calor, ¿no? Por ejemplo, un objeto rojo, como ya les explicaba, absorbe todas las longitudes de onda, pero la que refleja es el color rojo y por eso podemos verlo de color rojo. Y por ejemplo, uno blanco refleja todas las longitudes de onda. Ese no absorbe ninguna, las refleja todas, ¿no? Y obviamente, pues es la superficie más especular que conocemos. Especular, pues viene siendo brillosa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si aplicáramos luz de color o un efecto o un filtro de color a la luz, ¿no? Pues veríamos algo como esto, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un filtro de color rojo y viéramos una manzana roja bajo ese filtro, veríamos el color rojo lo veríamos bastante saturado, pero ¿qué pasa con un color verde, por ejemplo, no? Ese color verde, pues lo veríamos prácticamente negro. ¿Por qué? Pues porque obviamente no tenemos esa frecuencia o esa longitud de onda, ¿no? Asimismo, si tuviéramos un filtro color verde, lo que resaltaría más, obviamente, serían las hojas verdes, porque es ese color el que deja pasar ese filtro, ¿no? Sin embargo, el color rojo, pues no lo veríamos como un color negro totalmente, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con la luz azul? Bueno, o con un filtro color azul. Como la manzana es roja, las hojas son verdes y no tenemos ningún elemento que tenga un componente azul, pues obviamente veríamos todo el objeto en negro, ¿no? Este es un efecto pues bastante interesante que nos dice cómo es que los colores, ¿no? Absorben
o reflejan ciertas longitudes de onda o ciertos colores específicos, absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿todo bien? Seguimos entonces. Estamos bien. Perfecto. Pues ahora sí, ¿de dónde viene el uso del color en la luz? Obviamente, pues aplicado a espacios arquitectónicos, ¿no? Pensemos a lo mejor en las obras de teatro, en el teatro, la iluminación teatral, ¿no? La historia y de hecho el origen de la iluminación arquitectónica como tal tiene su origen en el teatro. Muchos de los principales diseñadores de iluminación que conocemos o que hemos conocido a lo largo del tiempo han nacido justamente como iluminadores en el teatro y de ahí obviamente aplican el conocimiento ya a la arquitectura. Se sabe que los primeros en aplicar la iluminación como tal en obras de teatro fueron los griegos, utilizando obviamente los elementos naturales que se tenían, ¿no? Como la luz del sol, el fuego, etcétera. Y gracias a ciertos elementos reflectantes, es así como tenían ciertos efectos para sus obras de teatro. ¿Qué pasa en lo que es ya en la época medieval? Todo se torna hacia lo religioso. Aquí, de hecho, se comenzaron a usar velas, candiles y otros artefactos, pero el más interesante que creo que se desarrolló en esta etapa de la humanidad es, pues, justamente estos hermosos vitrales, ¿no? Que encontramos en todas las iglesias góticas medievales. Y podríamos decir que este es el primer acercamiento hacia lo que podría ser una iluminación RGB en la arquitectura, así como lo vemos, ¿no? Muchas de las obras de teatro en esta época, o que no se llamaban obras de teatro, sino más bien eran pues sacras, ¿no? Eran obras sacras, ¿no? Así se les conocía, o dramas sacros, por así decirlo, pues era recurrente hacerlas dentro de las iglesias. Entonces, muchas veces se utilizaba justamente el fuego, ¿no? Como elemento natural, pero pues la luz del vitral siempre significó algo muy importante para ello, ¿no? Y desde ahí obviamente vimos que la humanidad, pues hemos tenido un avance tecnológico inmenso, pero la inquietud por usar color para reflejar ciertas escenas siempre estuvo presente desde esta época, ¿no? Asimismo, podemos ver cómo ya en el neoclásico, el romanticismo, ya empezamos a usar ya velas en una especie como de fila al frente del proscenio, que es justamente donde termina el escenario. Y había un personaje que se dedicaba a estar cambiando estas velas, como lo vemos aquí en este grabado, ¿no? Hay también artefactos como lo que son pues las lámparas de aceite que todos estos países ricos pues tenían gracias a sus conquistas de otros países como Asia, en Asia, perdón, en Arabia, y pues hacían ciertos efectos, ¿no? Con ello. No sé si por ahí tengan alguna pregunta, creo que por ahí el chat brincó, ¿no? ¿Todo bien? El chat libre. Perfecto, estamos bien. Justamente como les comentaba, empezaban a usar candiles, ¿no? Para lograr ciertos efectos en el teatro. Y como ven aquí, en la esquina inferior derecha, podemos ver una persona que está justo alimentando estas velas, ¿no? Para que no se apaguen o hagan ciertos efectos. A estas velas se les ponían telas, se les ponían discos de color, botellas incluso, ¿no? Botellas de vino con color. Se pintaban estas botellas para hacer ciertos efectos. Y aquí en esta época, en el siglo XVII, XVIII, antes del siglo XIX fue cuando se introdujo esta figura del iluminador como tal, que como bien yo les decía, pues ya era una figura que se creó en el teatro, ¿no? Posteriormente, pues también se cambian a lámparas de gas y bueno, hay una evolución enorme, ¿no? En todo lo que es la iluminación para el teatro, ¿no? Pero digamos que pues la innovación pues más grande vino a partir del siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX, que ya estamos hablando que es lo que hoy conocemos como iluminación eléctrica, ¿no? O pues iluminación incandescente. En 1880 Thomas Alva Edison inventa la bombilla incandescente y ahí empezó a producir en masa y a comercializarse, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Pues la luz eléctrica, pues sí, muy bien y todo, pero ¿cómo la pintábamos, no? Pues justamente así, pintábamos los bombillos con color o aplicábamos ciertos filtros, pero pues la luz no dejó de ser incandescente, que es algo pues la verdad es que bastante inseguro, no solo para el teatro, incluso para las instalaciones arquitectónicas. Más allá de que pues esta fuente pues no produce más que 90% perdón, más que 10% de luz y el restante 90% lo produce en calor.
Entonces, imagínense toda esta pérdida, ¿no? De eficiencia que tenemos con una lámpara incandescente que todos sabemos, ¿no? Entonces, pues bueno, fuimos así evolucionando con el tiempo hasta que llegamos obviamente a la final y más excelsa creación de la iluminación, ¿no? Que tenemos hasta el momento, que es el LED, ¿no? Obviamente al principio no se veían así. Este es de hecho el llamado OLED, que es digamos, el avance tecnológico más importante que actualmente se ocupa en pantallas, ¿no? Pero justo a partir de aquí es cuando la luz ya no es un tema, digamos, de incandescencia o de calor, sino más bien ya hace parte de la electrónica, ¿no? Es aquí, por ejemplo, cuando ya se crea lo que es el LED como tal, pues digamos, encapsulado, ¿no? A partir de un material semiconductor, ¿no? Y con un ánodo y un cátodo, ¿no? Para tener energía positiva, negativa y obviamente así producir lo que es la luz, ¿no? En 1962, este señor Nikolognia, que es el que inventa el primer LED, ¿no? Este señor trabajaba en GE, perdón, pues es de la competencia, lo siento, pero bueno, lo inventó. Emitían luz roja, pero era de muy baja frecuencia, de muy baja intensidad. De hecho, se empezaron a utilizar, pues más que nada para temas de electrónica pequeña, como todos seguramente hemos visto nuestros controles de televisión que tienen esos LEDs pequeñitos, ¿no? Pues esos LEDs fueron inventados desde ese entonces y miren, se siguen todavía utilizando, ¿no? Calculadoras, teléfonos, etcétera. Ya en 1972, este mismo equipo que trabajaba con este señor crea lo que es el LED amarillo. Pero misma cosa, no tenemos todavía la intensidad ni podemos crear todavía una luz que pueda usarse para espacios arquitectónicos, ¿no? Ya después, en el 76, ya se empieza a comercializar el primer LED de alta luminiscencia, ¿no? Hasta 1976. Y bueno, es aquí cuando pues lo seguimos utilizando en electrónicos, pero pues también tenemos otra cuestión más importante con los LEDs, que es el tema del calor, ¿no? Estos siguen siendo pues ineficientes para poderlos utilizar en áreas grandes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el 72? También se creó el LED azul, ¿no? Ya teníamos esta ventaja de que podíamos utilizar estos colores ya de diferente forma. Sin embargo, pues también no eran muy brillantes y no podían ser utilizados para fines de iluminación arquitectónica. En 1989 se empiezan a producir en masa, pero es hasta el 1994 cuando este señor, Nakamura, crea el LED brillante azul, ¿no? Que ya se puede, digamos, abrir la puerta a múltiples posibilidades en la arquitectura. Esto pues ya fue un salto muy importante, ya que pues este es un avance tecnológico que nos permite ahora sí incorporar la luz azul y a partir de ahí va a ser muy importante cuando pasemos a la parte de cómo se crean los demás LEDs, ¿no? Con este avance tecnológico, este señor ganó hasta un premio Nobel en 1995, ¿no? Entonces imagínense si no fue de gran relevancia e importancia, ¿no? Bueno, y obviamente también se tenía el uso de la iluminación LED blanca de alto brillo, pero todavía no, que creen que todavía no era viable para iluminación arquitectónica. Necesitábamos, obviamente, para competir con incandescencia y con fluorescencia, un LED que nos permitiera no solo lo que ya les comentaba de omitir el tema del calor, que es el principal enemigo de los LEDs, sino también perfeccionar la mezcla de color para llegar a un blanco más puro, o bien colores de iluminación RGB más puro, ¿no? Posteriormente se descubre que aplicando un recubrimiento de fósforo, que es un material fluorescente de hecho, mezclado con ciertas tierras raras sobre estos LEDs previamente ya creados, lo que hace es que hace una especie de filtro, ¿no? Todos estos LEDs que nosotros conocemos que tienen este puntito amarillo, que son justamente este recubrimiento de fósforo y tierras raras, son azules en realidad en su construcción. Pero estos filtros, este fósforo actúa como una especie de filtro que deja pasar ciertas longitudes de onda. Es decir, unos fósforos con tierras raras dejan pasar mucho más verde, mucho más azul, una luz blanca un poquito más homogénea, una luz blanca un poquito más fría, un poquito más cálida, ¿no? Y entonces ahora sí, tenemos el uso de los LEDs para el tema arquitectónico, ¿no? Pues obviamente esto fue un gran avance tecnológico y ya se pudo incorporar el LED a la arquitectura a partir de los años aproximadamente 2000 en adelante, ¿no?
Ahora, asimismo, con esto obtenemos algo llamado temperatura de color, que seguramente todo el mundo ya hemos escuchado y utilizado incluso. La temperatura de color, para decirlo de forma sencilla, es un convenio que se hizo pues, mediante el calentamiento de una barra de metal, ¿no? A cierta temperatura. Por eso es que estos se expresan en grados Kelvin, antes llamados grados Kelvin, ahora solo les decimos Kelvin o K, ¿no? En donde mientras se iba calentando todavía más y más y más y más, veíamos que la tonalidad de luz iba, pues primero en sus temperaturas, pues más bajas, por así decirlo, se iba tornando color naranja, amarillo, blanco, pero en sus temperaturas mucho más elevadas ya estábamos hablando de que se pintaba de azul, ¿no? Entonces, así se creó este convenio de establecer las temperaturas de color dependiendo de justamente el color perceptual de la luz. Y asimismo, también esto lo podemos encontrar reflejado en la naturaleza, ¿no? Aquí más o menos tenemos una gráfica de cómo se vería a lo mejor en el atardecer o en el amanecer, ¿no? Colores como un poco más cálidos, al mediodía se ve mucho, una luz mucho más blanca homogénea, y a lo mejor en una noche ya muy, con ya entrados en la noche podríamos ver colores incluso más azulados, ¿no? Pues bueno, listo, ya tenemos nuestra paleta de colores ahora sí, ¿no? Con la que podemos pintar y podemos, ahora sí que, ver en todas las aplicaciones arquitectónicas esta luz, ¿no? Pero ¿qué pasa? Asimismo, como la luz, y por eso la relaciono con todo este tema del arte, justamente eso es la luz, ¿no? La luz no solo es iluminación arquitectónica, que bien, obviamente, claro que lo es el principal uso que hoy en día pues le damos a la luz, ¿no? Para la arquitectura, como bien lo dijo Richard Kelly, ¿no? Él tiene un libro que se llama The Structure of Light, que es una, pues, Biblia de los diseñadores de iluminación. Gracias a este señor, pues, que es el, digamos, el padre de la iluminación o del diseño de iluminación moderno, podemos ver cómo la luz se aplica en distintos ámbitos de la arquitectura. Y él mismo también reconocía que no solo la luz era para ver o para una iluminación funcional, vaya, ¿no? Él tenía tres puntos en su teoría, que es primero la luz para ver, ¿no? Que es una luz pues bastante difusa que nos permite pues ubicarnos en el espacio, ver sin detalle las cosas. Después existía una luz para mirar, que es esta luz mucho más puntual, que a lo mejor necesitaríamos para leer un libro, por ejemplo, ¿no? O esta luz de brillantes, ¿no? Luz para contemplar, en donde ahí justamente él lo que decía era que pues justamente había luz que no necesitaba de ser perceptualmente perfecta o permitirnos leer o permitirnos pues desempeñar funciones o tareas específicas, sino que más bien servía para enaltecer las emociones, los sentimientos, ¿no? Es así como se crean este tipo de proyectos, ¿no? Este es, por ejemplo, el restaurante que está en un edificio que se llama el edificio Seagram Building en Nueva York, en donde él utiliza él iluminó, por cierto, todo ese edificio, ¿no? Que es una luminaria ya por sí, en sí mismo, todo el edificio. Y obviamente, en espacios de oficinas utilizó la luz funcional, que es esta luz a lo mejor para ver y para mirar, pero en el restaurante él decidió utilizar esta luz más contemplativa, ¿no? Que ya pues apela a crear una atmósfera para el usuario, ¿no? Y es ahí en donde tenemos una gran ventana de oportunidad para utilizar la iluminación RGB, ¿no? Ahora sí, ¿cómo se aplica esto en la arquitectura, ¿no? Bueno, antes que nada vamos a hablar de un tema muy importante, que es la psicología del color o la teoría del color. Pues bueno, básicamente la psicología del color es una herramienta que justamente está derivada de la psicología tradicional, que se enfoca en estudiar y analizar justo el efecto del color en nosotros, en las personas, ¿no? Ya sea con nuestras reacciones emocionales, químicas, físicas o inclusive biológicas, ¿no? Nuestro cerebro y nosotros como personas recibimos ciertos estímulos dependiendo de qué colores, con los colores que interactuemos. Y obviamente la luz es pues un componente muy importante, ¿no? Y pues ya que este es un tema que se ha investigado mucho, pues justamente hemos tenido avances grandes para aplicarlo en el diseño, la arquitectura, la moda, la publicidad, el arte, entre otras disciplinas, ¿no? Y pues a ver, primero estuvo Aristóteles, ¿no? Digamos que definió los colores básicos, que se relacionó pues justo con la tierra, el agua, el cielo y el fuego, ¿no? Que eran los elementos que tenían pues en ese entonces para relacionarlos, ¿no? Después Leonardo da Vinci ya clasificó colores como el amarillo, el verde, el azul, ¿no? De acuerdo a ciertas categorías que había clasificado Aristóteles.
pero él justamente se dio cuenta que el blanco era el que absorbía todos los demás colores, y el negro era justamente la ausencia, ¿no? De esta luz, ¿no? Ahora, Isaac Newton, ya en el siglo XVIII, pues justamente plantó los cimientos de la teoría lumínica de color gracias a este prisma que, como ya lo vimos antes, pues tuvo un desarrollo científico de la luz y el color, pero en ese sentido, más científico, ¿no? Ahora, ya en el siglo XIX, este poeta Goethe, ¿no? Que entre otras cosas era poeta, artista, etcétera, escribió ya un tratado del color refiriéndose no solo a la versión física o muy científica de Newton, sino ya diciendo que también el color impacta en nuestra percepción, ¿no? Y no solo se haya involucrado el cerebro, sino también tenemos otros mecanismos de vista, y no solo de la vista, sino de otros sentidos, ¿no? Relacionados al color. De acuerdo a la teoría de Goethe, pues no solo vemos un objeto mediante la luz, ¿no? Sino que también, como les decía, involucra una tercera condición que es la percepción, ¿no? De aquí en adelante, pues esto ya comenzó a verse como algo subjetivo, y por eso es que como que le dimos un poquito ahí de, bueno, sí, el color, pues depende mucho, ¿no? Sí se utiliza mucho en arquitectura, etcétera, en otras artes, pero ya depende del gusto de las demás personas, ¿no? Hasta ahí se había quedado la teoría. Y él pues desarrolló justamente el primer círculo cromático del que tenemos, pues, digamos, noción, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya en el siglo XX, 21, perdón, más bien, bueno, más bien ella nació en el siglo XX, pero su teoría de la psicología del color, Eva Heller la creó en este libro famosísimo y pues muy de gran herramienta para nosotros los arquitectos y los que estamos dedicados al medio del diseño, en donde justamente ella pues integró toda la teoría de Goethe y de otros que ha habido antes, ¿no? Para pues demostrar que pues no solo existen los colores de forma accidental en nuestra vida, ¿no? Y que no es coincidencia que se combinen de ciertas maneras. Ella establece ciertos ritmos de combinaciones de colores, ¿no? Que pueden resultar agradables o no tan agradables a nuestra vista, ¿no? Pero sobre todo lo que me encanta de este libro es que habla justo cómo el tema del color está enraizado a nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento, pero gracias a mucha información que tenemos almacenada en nuestro cerebro, como experiencias personales, vivencias, la asociación que le tenemos a ciertos colores con ciertos, pues, temas en específico, tal vez el rojo, tal vez el negro, el verde, etcétera, ¿no? Es por eso que ya todavía más empezó a acrecentar esta teoría y obviamente el estudio, ¿no? Se empezó a profundizar en este estudio, ¿no? Muchas veces también ella dice que relacionamos la cualidad de un color con las cosas que nosotros pensamos de ese color. Por ejemplo, el verde, ¿no? Lo relacionamos con el pasto verde y por eso decimos que es algo natural, que es bueno, ¿no? Pero en realidad estamos haciendo una asociación de objetos que ya, obviamente, pues hemos, grabado en nuestro cerebro, ¿no? Y es así en donde refuerzo justo una teoría, ¿no? Esa teoría que les hablaba al principio de que los colores no existen. Pues no sé si existan o no existan, la verdad, no los quise asustar al principio, pero justo es eso, ¿no? Nosotros relacionamos los colores a ciertos objetos y de ahí sacamos justo esta percepción, ¿no? Ahora, como les comentaba, el color también tiene una simbología. Su simbolismo es particular y se asocia con distintos significados, ¿no? Que hemos heredado, como yo les comentaba, ¿no? Cada cultura, ¿no? Tenemos ciertas asociaciones con colores, incluso nuestra misma bandera, ¿no? Tal vez vemos el color de nuestra bandera y decimos, wow, ¿no? Ese color me encanta porque sí representa lo que es mi patria, ¿no? Lo vemos y lo vemos reflejado y decimos, claro que me identifico, ¿no? O también otras asociaciones, ¿no? Aunque algunos significados son universales, ¿no? Por ejemplo, el azul, ¿no? O el rojo que se asocia con el peligro, o Santa Claus, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Ahora, esto es un círculo cromático, que básicamente, ¿qué es un círculo cromático? Pues es una herramienta que nos permite identificar los colores, ¿no? De manera organizada y definirlos en dos, digamos, básicos fundamentales, que son los colores fríos y los colores cálidos, ¿no? Los colores fríos se encuentran en este espectro que está entre los violetas, los azules, los colores cian, ¿no? Y los cálidos que son colores rojos, naranjas, amarillos, verdes, en pues todas sus tonalidades, ¿no? Asimismo, los colores cálidos, como les comentaba, pueden verse representados en sus tonalidades más brillantes, como los vemos aquí, o en sus tonalidades tal vez un poco más opacas, ¿no? Que son estos ocres, ¿no? En el caso de los cálidos, ¿no?
También los podemos ver representados en los colores pastel que le llamamos nosotros o con menos saturación de color, ¿no? Ahora, ya hablando propiamente de lo que es el color aplicado a la luz, pues el color rojo es un color activo, fuerte, dominante, muy intenso, que está relacionado obviamente a este tema de una iniciativa, ¿no? De la acción, ¿no? Es un color que nos llama mucho la atención, nunca pasa desapercibido. En nuestra psicología representa mucho lo que es el peligro, la tensión, ¿no? Algo que tenemos que ver detenidamente para poder estar alertas, ¿no? Pero ¿en qué lo podemos encontrar en la naturaleza? Bueno, pues este obviamente lo encontramos en nuestra sangre, por ejemplo, ¿no? Que si lo vemos así, pues también es un mecanismo de alerta, ¿no? De nuestro cuerpo. Si llegamos a no sentir a lo mejor alguna herida, pero vemos la sangre, decimos, ah, caray, no, algo está pasando, ¿no? Lo podemos ver también en muchas frutas muy llamativas, algunas de ellas deliciosas y con muchos sabores, como puede ser la fresa, otras a lo mejor no tan llamativas porque pues podrían ser incluso venenosas, ¿no? Lo vemos también justamente en fauna, en flora, que gracias a estos colores tan brillantes nos está alertando que pues ahí hay algo y que mejor no te acerques porque si no te puede pasar algo, ¿no? O en algún amanecer o atardecer ya que se ponga demasiado colorado, ¿no? En donde nosotros podamos ver que incluso hasta lo asociamos con presagios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a ver algún atardecer así como muy, muy, muy rojo que decimos, ah, caray, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar hoy, ¿no? ¿Se va a acabar el mundo? O qué onda, ¿no? La luna de fresa o de chocolate o de no sé qué, ¿no? Entonces, muchas veces asociamos esto con lo que representa para nosotros ese color, ¿no? Como les decía antes, ¿no? En este caso el rojo, a lo mejor por eso, por las asociaciones que tiene, representa todo este tema de la connotación negativa, ¿no? Pero pues ahorita vamos a ver que no necesariamente es así, ¿no? Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario o le seguimos. El chat está libre. Perfecto, seguimos. Muchas gracias, Ren. ¿Cómo lo podemos ver aplicado ya en la arquitectura? Bueno, pues en la arquitectura lo podemos ver aplicado incluso en obras escultóricas, ¿no? El color rojo es un color, como les decía, muy llamativo, que puede incluso simbolizar este tema de juego, ¿no? Como de deseo, de lujuria incluso, ¿no? Digo, no por nada, me han contado que lo utilizan en ciertos espacios de recreación, ¿no? En los, ¿cómo se llaman estos? Pues en los tuburios o esas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, existe terapia de luz roja, ¿no? Actualmente es una tendencia muy fuerte que se está integrando a lo que es esta parte de la iluminación, gracias a que el azul, digo, perdón, el color rojo ayuda a promover el sueño. Así como nosotros vemos que pues nos ponen alerta cuando vemos el color rojo, muy chistoso porque nuestro sistema nervioso, cuando estamos bajo una luz roja, obviamente dentro de ciertos parámetros de tiempo, produce sueño. ¿Pero por qué? Bueno, pues esto va relacionado a nuestro cerebro, el cual, con ciertas tonalidades de la luz como el rojo, produce una hormona que se llama melatonina, que es la que induce justamente el sueño, ¿no? Es por eso que muchas veces podemos ver en nuestras casas que pues siempre nos dicen que no es recomendable poner luz azul, ¿no? Porque al contrario de la luz roja, esta nos despierta justamente, ¿no? Nos da este subidón de cortisol, que es esta hormona para energizarnos. Y al contrario, la luz roja, ¿no? Haciendo ciertos baños de luz al día, nos puede ayudar incluso a relajar los músculos, a tonificar la piel. Eso es algo que ha estado, incluso está probado, ¿no? Y obviamente se ha implementado por eso mucho en estas salas de descanso, en bares, ¿no? Y pues como les decía, ¿no? Utilizado en estas técnicas no invasivas, ¿no? Para mejorar salud y bienestar. También lo podemos encontrar en muchos museos, ¿no? Para resaltar ciertos detalles, ¿no? Y en la arquitectura, pues también lo podemos encontrar también, ¿no? Asimismo, como yo les decía, utilizado en bares, en restaurantes, ya que es un color, pues, relajante más que nada, ¿no? Aquí lo contrario, ¿no? Como les decía, el rojo, pues al ser un color que a lo mejor lo asociamos con la alerta, qué chistoso que para nuestro cuerpo signifique justo más bien este relajamiento, ¿no? Ahora, la luz naranja.
Pues la luz naranja es de las más frecuentemente utilizadas para fines arquitectónicos, ya que justo representa este confort, ¿no? De hecho, pues justamente hay una tendencia muy importante y muy fuerte últimamente de regresar a esta iluminación de filamento, ¿no? Filamento LED, ahorita ya incluso Tecnolite tenemos una línea bastante nutrida de productos de filamento LED, ¿no? Que justo, pues su origen es el incandescente, ¿no? Estamos viendo cómo todo regresa siempre, ¿no? Las modas o incluso las tecnologías a veces regresan, ¿no? Y justamente los diseñadores utilizan mucho esta luz, eh, pues básicamente por eso, ¿no? Porque reflejan este confort que se quiere poner en ciertos espacios arquitectónicos, ¿no? Independientemente de la baja eficiencia de los incandescentes, incluso hay diseñadores que buscan incandescencia todavía porque justamente pues ya se convirtió en algo así como muy, pues como le llamamos, ¿no? Vintage, ¿no? Así muy, muy codiciado, ¿no? Algo que ya no se encuentra y que pues ya lo vemos incluso y decimos, wow, ¿de qué año es eso? ¿No? Es de la prehistoria, pero pues justamente aún se sigue ocupando, ¿no? Ahora, pues como existe una fascinación por esto y por el tema del confort actualmente, pero ¿por qué? ¿Por qué es esto, no? Pues primero les voy a decir cómo se ve en la naturaleza. En la naturaleza lo podemos ver mucho en la época de otoño, ¿no? Por ejemplo, en plantas, ¿no? Justo en estos vegetales o estos frutos justamente de esta temporada de últimas del año, ¿no? En donde justamente ya es una época de cosecha, ¿no? En donde ya estamos, digamos, bajando la cortina casi casi del año, ¿no? Octubre, noviembre, cuando son estos meses que ya empezamos casi a decir, puf, ya vienen los últimos meses del año, ¿no? Pero qué chistoso que también asimismo la naturaleza nos avise eso día a día, ¿no? Como podemos ver, el color naranja es uno de los colores que más se ve en la naturaleza, en los amaneceres y en los atardeceres, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto estos amaneceres y atardeceres tan bellos que de verdad sí nos quedamos pues anonadados, ¿no? Y lo que hace el amanecer y el atardecer, naturalmente, lo que debería de hacer justamente nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, es avisarnos que es hora de ir a descansar. Entonces, qué chistoso, ¿no? Que así como en la naturaleza tiene estos códigos y estas maneras de avisarnos con la luz, qué etapa del año o qué etapa del día estamos, ¿no? Y qué chistoso que con el color naranja coincidan tanto la naturaleza, en los objetos que podemos ver, flora, fauna, etcétera, asimismo también en los colores que podemos ver en una tarde, ¿no? Ahora, aquí me gustaría parar un poco en justo este tema, ¿no? Del cómo la luz va cambiando su color alrededor de las horas del día, ¿no? Pues esto es el ciclo circadiano, que básicamente es este ciclo que acompaña nuestras funciones biológicas como seres humanos, en donde, como podemos ver aquí, tenemos unas horas en las que justamente la luz se puede ver de una tonalidad bastante naranja, ¿no? Que es entre las 5 de la mañana, 6 7 más o menos, que son estos amaneceres increíbles, para posteriormente a partir de las 9 de la mañana y hasta aproximadamente a las 3 4 de la tarde, tener el pico máximo de luz blanca, ¿no? Que es esta luz intensa que nos permite estar activos y alerta. Y ya después, posteriormente de las 6 desde las 5 6 hasta las 8 más o menos en algunos países de la tarde, volvemos a ver cómo la luz cae y cede a colores mucho más ocres, ¿no? Entonces, esto justamente la naturaleza tiene este lenguaje para decirnos, ¿sabes qué? Ok, esta es la hora en la que te vas a ir preparando para tu máxima capacidad de energía, ¿no? Que ya vendría siendo mediodía y ya después te vas a ir a descansar. Lo ideal sería que obviamente la arquitectura nosotros acompañemos a los usuarios con este proceso, no solo pues en la luz natural, ¿no? Que vemos al exterior, sino que también lo repliquemos al interior de los espacios arquitectónicos, ¿no? Es por eso que también esta tendencia de utilizar luces cálidas ha tomado mucha relevancia, ¿no? Ahora, ¿por qué creen que la luz cálida sea tan popular y tan importante? Bueno, pues justamente nosotros tenemos una asociación con la luz cálida o con los colores cálidos desde hace millones de años, ¿no? Nosotros crecimos y nos desarrollamos básicamente con la luz solar y con el fuego, que son estos dos factores naturales importantes, ¿no? Que desde pues que tenemos memoria hemos convivido con ellos, ¿no? El fuego representa esta sensación de seguridad que nos dio por primera vez utilizar antorchas, ¿no? Para iluminar las cuevas en las que nosotros vivíamos, ¿no? O bien también salir a cazar, ¿no? Entonces,
Como yo les decía al principio con la teoría de la psicología de color de Eva Heller, asimismo nosotros asociamos el fuego o este color cálido con una sensación de seguridad y de confort, ¿no? Es por eso que siempre, siempre, siempre nuestro cerebro va a preferir una luz cálida para sentirnos así, ¿no? Y en nuestras casas, pues muchos de nosotros a lo mejor podemos tenerlas, ¿no? Implementadas. Ahora, ¿cómo se utiliza en la arquitectura? Pues en la arquitectura básicamente se utiliza para incorporar este elemento tan importante que es el confort. Y no solo el confort hacia nuestro cuerpo, o sea, bueno, más bien hacia nuestra percepción, ¿no? Sino también el confort visual, ¿no? Se ha demostrado que una luz cálida es mucho más confortable a la vista y por eso se dice, hay muchas personas que dicen, es que sabes que la luz cálida no ilumina tanto. Ah, caray, no, pues eso no. Más bien es que perceptualmente tu ojo lo ve que está un poquito más abajo en cuanto a luz, pero no es así. En realidad, la luz cálida y la luz fría o la luz blanca, pura, en realidad pues tienen el mismo, bueno, obviamente comparando peras con peras, es decir, la misma fuente con con una misma potencia y mismo flujo luminoso, no tendría por qué variar entre una y otra. Esto, volvemos a lo mismo, pues es perceptual, ¿no? Se utiliza mucho también en restaurantes para dar atmósferas mucho más agradables, mucho más tranquilas, ¿no? O también en espacios de relajación. Por ejemplo, es el corporativo de una empresa coreana, está en Corea del Sur. A mí me encanta este proyecto, se llama Soma, por si alguien lo quiere buscar, es el corporativo de así SOMA en Corea del Sur, en donde fíjense, ellos implementaron un sistema de control para que cuando los empleados estuvieran en este espacio que es el comedor básicamente, pues tuvieran esta como terapia de luz, ¿no? Si vemos, no es algo muy común, ¿no? Poner una luz así pues tan penumbrosa en un espacio, pues de estos, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere lograr el usuario en este espacio? Justamente eso, que el empleado llegue, se relaje, se sienta como en casa, gracias a a estos velos, a esta luz que no es totalmente intensa, ¿no? Hoy por hoy tenemos un problema muy grande con la sobreiluminación de los espacios. Y pues yo siempre insto a los diseñadores y yo como diseñador personalmente también siempre tengo la teoría de que menos es más y a veces hay que poner la luz solo donde se requiere, ¿no? Pues imagínense ustedes estar sentado aquí, ¿no? A lo mejor y nos relajaría bastante, ¿no? De hecho, yo me atrevo a decir que después de estar en este espacio, los trabajadores regresan a a sus labores, perfectamente bien relajados, ¿no? También lo podemos ver en distintas aplicaciones museísticas, ¿no? O lobbies de hotel, por ejemplo, ya que hace un efecto, como les comentaba yo, de confort, hasta cierto punto también estimulante, y por eso también se utiliza en áreas de terapia, ¿no? En áreas para hacer cierto ejercicio de relajación, ¿no? Como les comentaba con la luz roja, también la luz naranja tiene un efecto supresor de lo que es el cortisol, ¿no? Entonces imagínense, para hacer yoga, por ejemplo, representaría una luz perfecta, ¿no? Asimismo, los músculos, en lugar de estar contraídos, los relaja bastante, ¿no? Entonces esto ayuda bastante a esto. ¿Y qué creen? Que hay también una tendencia que ya estamos viendo ahorita en los hospitales, que gracias a Dios ya quitamos todas esas luces blancas o las estamos empezando a quitar, porque se ha demostrado que en hospitales tener una luz cálida de menos de 2700 Kelvin, que es la luz cálida comercialmente más común, eh, incluso ayuda a la recuperación de los pacientes, ¿no? Entonces, imagínense qué gran potencial tenemos con esta luz naranja en nuestras manos, ¿no? Que incluso hasta la salud beneficia, ¿no? En México tenemos un laboratorio en Guadalajara en donde justamente tenemos una sala de hospital con esta luz, ¿no? Y si uno pasa, ¿qué les gusta? Ya 10 minutos ahí, y más si es después de la hora de la comida, bueno, no les quiero platicar lo relajado que se siente uno, y en una sala de hospital que podría ser un lugar en donde uno quisiera salirse de ahí corriendo, ¿no? Pero de verdad que sí es algo que influye mucho en nuestra psicología y en nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, la luz amarilla. Pues la luz amarilla, bueno, más bien el color amarillo lo podemos ver en la naturaleza, pues es el color del verano, ¿no? El color, pues, de la primavera y el verano, que son estas temporadas, pues, cálidas, ¿no? En donde tenemos esta intensidad de luz solar, ¿no? Incluso los frutos que podemos ver de estos colores, pues, siempre van a llamar la atención, ¿no? Son ya sea flores, frutos, fauna, que absorben mucho los rayos del sol, ¿no?
De hecho, lo asociamos mucho con lo tropical, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en aves de muy llamativos colores, ¿no? Estas especies que pues obviamente pues son bastante comunes en esta época del año, ¿no? Ahora, como tal, la luz amarilla, ¿qué representa en la arquitectura? Pues bueno, es una luz bastante intensa, pero que nos ayuda mucho a incorporar esta sensación de dinamismo al espacio, ¿no? Al contrario de la luz naranja, que es todavía un poquito más cómoda, si la ponemos en amarillo es como dar, digamos, una especie de energizante, pero no tan fuerte como otros colores que ya veremos más adelante. Entonces, perfectamente encasa muy bien esta luz como para ayudarnos a sentirnos más energizados pero sin llegar a un extremo como con una luz azul, por ejemplo, ¿no? También es el color que representa la infancia, ¿no? Esta edad en donde estamos a tope con nuestra energía, en donde tenemos un dinamismo brutal, donde tenemos justamente este sentido de alegría, ¿no? Y es justo lo que este color representa, ¿no? La alegría de vivir, la alegría, pues, de estar desarrollándonos en nuestro día a día. Y no por nada, pues justamente en muchos espacios en donde tenemos infancias, es donde se utiliza mucho el color amarillo, ¿no? Porque nos da esta sensación de dinamismo, pero a la vez tampoco tanto como un color azul, ¿no? Asimismo, lo podemos ver aplicado en espacios en donde a lo mejor queramos introducir este pequeño toque de lujo, ¿no? Ya que, pues, como sabemos también, el color amarillo hace el símil o representa el oro, ¿no? Por ejemplo, entonces, por eso en algunas instalaciones, ¿no? De arquitectónicas o algún retail, podemos ver este color como símbolo de lujo y estatus también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el color verde, no? El color verde, pues es un color que nos da esta sensación de vitalidad, ¿no? Pero también se utiliza mucho para el tema de concentración y el enfoque. Así como les dije al principio que había ciertas, digamos, objetos que se ven, digamos, más enaltecidos con ciertas tonalidades de la luz, como en el caso, por ejemplo, del verde de las plantas, pues como sabemos, lo tenemos mayormente en la naturaleza reflejado justamente en todos estos pues, árboles en los que nosotros, gracias a Dios, tenemos, ¿no? En nuestro planeta Tierra todavía, ¿no? Es por eso que se utiliza mucho también para espacios de iluminación, espacios científicos o técnicos relacionados a la medicina, ¿no? Por ejemplo. También se utiliza mucho para el crecimiento de plantas y algunas especies animales, ¿no? De hecho, las plantas con ciertas longitudes de onda representan justo este incremento en su capacidad de desarrollarse mucho más rápido, ¿no? En el caso del color verde, pues las plantas absorben mucho más CO2 y hacen el proceso de fotosíntesis mucho más eficiente gracias a este color. Ahora, también lo podemos ver en la arquitectura en espacios para enaltecer justamente esta parte de la sensación de relajamiento, ¿no? Enfoque, áreas de estudio, en donde queremos que la gente se sienta mucho más enfocada. Y pues obviamente refleja perfectamente esta conciencia verde, ¿no? Que todas las empresas también lo han agarrado como un valor mercadológico, ¿no? Es ahí donde se refuerza la teoría de Eva Heller y que se ha venido estudiando en que la psicología de un cierto color, pues nos permite comunicar ciertos mensajes, ¿no? Entonces, pues al mismo tiempo que está abundante en la naturaleza este color, pues también asimismo lo queremos utilizar para reflejar ciertos valores en cuanto a la naturaleza se refiere, ¿no? También todo este tema sustentable, todo este tema de la arquitectura verde, el color, pues justamente como lo dice, el color verde es el que representa toda esta tendencia, ¿no? Y aquí podemos ver algunas otras aplicaciones, ¿no? En la arquitectura, pues representa espacios orgánicos, ¿no? Que nos hacen sentir más en casa o en un lugar, pues natural, ¿no? Ahora hemos llegado a los colores fríos. Los colores fríos, pues son estos colores, como ya les comentaba, que están en los rangos de los cian, los colores azul, más o menos saturados, ¿no? Los colores morados, los colores violetas, colores rosas, ¿no? En sus versiones, obviamente, más brillantes, más desaturadas o más opacas y con tonos, pues que nosotros le llamamos pastel, ¿no? Que básicamente es con menor saturación de color, ¿no? Ahora empezamos con la luz cian o azul. Aquí agrupé estos colores porque obviamente representan la misma gama, ¿no? Pero pues esos son colores que obviamente nos representan pues esta calma, ¿no? Se asocia a la calma, a la tranquilidad.
justo a la profundidad del pensamiento. Tienen también un componente pues muy espiritual, ¿no? Incluso emocional. Es el color de la esperanza, de la amistad, la lealtad. Y curiosamente es de los colores pues más populares, ¿no? Generalmente la gente expresa siendo el color azul y el color verde sus colores favoritos en mayor medida, ¿no? En los seres humanos. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues en estos bellos océanos y cielos que nosotros tenemos, ¿no? En cualquier latitud que nos encontremos, siempre vamos a ver un cielo azul en algún momento del día y nos va a representar esta sensación de esperanza, ¿no? De luz, de luminosidad. Como les comentaba, pues es un color que al verse mucho en la naturaleza, mucha gente pues lo prefiere sobre otros colores, ¿no? Y pues justamente asociado a la arquitectura, lo podemos ver que al contrario del rojo, así como les hablaba yo del rojo que para nosotros representa este peligro y no sé qué cuando vemos el color, pero que a nuestro cuerpo en realidad nos relaja, el color azul es todo lo contrario. Podemos ver el color y a lo mejor para nosotros representa este color pues muy agradable, muy de paz, muy de sensación de tranquilidad, pero en la luz que creen que nuestro organismo lo interpreta como un subidón de energía, ¿no? Es por eso que se han establecido, como ya les platicaba, el tema del ciclo circadiano, nuestro tiempo para dormir y nuestro tiempo para estar despiertos, ¿no? La luz azul lo que hace, pues justamente es elevar esta producción de cortisol que nos mantiene energizados, ¿no? Gracias a este ciclo circadiano del cual ya también habíamos hablado. Y es por eso que se utiliza mucho también en espacios como este, ¿no? En espacios como gimnasios, en donde lo que queremos es dar toda nuestra energía en ese momento y que obviamente pues nadie se quede dormido, ¿no? Se utiliza también muchas veces en fachadas para darle profundidad a los edificios, ¿no? Reflejar esta intención de verticalidad, como podemos ver pues en muchos edificios en todas las ciudades grandes, ¿no? Muchas veces incluso el color de los vidrios, de las estructuras son justamente tonalidades azul por lo mismo, ¿no? Pero que creen también tiene propiedades antibacterianas, ¿no? Esta luz de color azul se ha demostrado que incluso puede matar ciertas bacterias, virus del ambiente, ¿no? De hecho, a raíz de la pandemia de COVID-19, muchas marcas desarrollaron luminarios con luz ultravioleta para combatir justamente todo el tema de las bacterias en el ambiente. Y es por eso mismo que también mucha gente lo ocupa para las albergas, por ejemplo, ¿no? En espacios en donde se necesite un control de los microorganismos, ¿no? El color azul pues se ha demostrado que ayuda para esto. Pero también aquí me gustaría justamente hacer un pare comparativo con la luz amarilla o la luz anaranjada en cómo usamos la luz blanca con tonalidades azules. Como cualquier luz blanca va a tener su componente azul y su componente un poco más cálido, ¿no? Obviamente, ¿cómo utilizamos esto al diseño de la iluminación? Pues es como, por ejemplo, un espacio como este, ¿no? Que es la estación de un transporte público, ¿no? En la ciudad de Guadalajara, en donde lo que querían los diseñadores era buscar este flujo continuo, ¿no? Un ritmo mucho más acelerado, que la gente no permaneciera mucho tiempo en este espacio, ¿no? Creo que a ninguno de nosotros se nos antojaría esta luz como para estar todo un día leyendo o, por ejemplo, pues para relajarnos en nuestra casa, ¿no? Creo que todos coincidimos que tal vez es una luz muy intensa, ¿no? Al contrario de la luz amarilla o anaranjada que vimos en otros ejemplos, ¿no? Y justamente así es como podemos utilizar las tonalidades azules de la luz para imprimir esta sensación de movimiento y de ritmo mucho más ágil, ¿no? Es así que, por ejemplo, con la luz podemos permitir que la gente permanezca más tiempo en un lugar, como en un restaurante, por ejemplo, que queremos que se relaje, como lo vimos en ejemplos anteriores, o en este espacio, ¿no? Como las oficinas o una instalación industrial, en lo que queremos que la gente esté pues mucho más activa y tenga un ritmo mucho más acelerado, ¿no? Ahora hemos llegado al color violeta o al color morado. Pues este color es un color muy místico. Tal vez gracias a que no se encuentra mucho en la naturaleza en abundancia, ¿no? Aquí lo agrupé junto con el color rosa porque, digamos, estaba en la misma gama, ¿no? Y pues el efecto que produce en el cerebro, si bien es calmante de inicio, porque es un color que es claro, es como tranquilo, no se suele pasar mucho tiempo bajo luz rosa o ultravioleta o violeta, ¿no?
ya que justamente como lo comento ahorita, pues está dentro del rango que está pegado a los ultravioleta, que obviamente son frecuencias que no son muy recomendables tenerlas en gran cantidad, ¿no? Alrededor de nuestro día. Puede producir estrés psicológico y mental y emocional si no se usa de manera adecuada, igual que el azul, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un color que, pues volvemos a lo mismo del tema del espacio, ¿no? Este tipo de colores con estas tonalidades, pues muchas veces no lo podemos encontrar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, por eso que tal vez es que la gente lo asocia como con esta parte mística, religiosa o incluso espiritual, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del rosa, en muchas flores, ¿no? Que también son muy agradables a la vista. El particular caso del morado, del violeta, pues todavía en menos colores, ¿no? Digo, perdón, en menos especies, ¿no? Tanto de flora y fauna, ¿no? Pero, ¿qué tal en los cielos, no? Cuando se presentan estas tonalidades rosas o violetas o magentas, pues creo que son los cielos preferidos de todos los fotógrafos e Instagramers y todos los creadores de contenido, ¿no? Y justamente por este contenido místico que nos dan, ¿no? O sea, no es muy común ver atardeceres con estas tonalidades y creo que todo siempre nos impacta cuando vemos un cielo de este tipo de color, ¿no? Y mismo en la naturaleza pues no lo encontramos en tantas especies ni vegetales como les comentaba, y ni tampoco animales ni frutas, ¿no? Entonces tal vez por eso tiene este significado mucho más místico y esotérico, ¿no? Ahora en la arquitectura, pues lo podemos aplicar muchas veces también en espacios de recepciones, de salas comunes, de salas de relajación, ¿por qué no? Pero como les decía, pues con cierto cuidado, ya que es un color que puede alterar un poco nuestro sistema nervioso, ¿no? Lo podemos ver mucho aplicado también para espacios museísticos, en donde lo que se requiere es justamente enaltecer un significado en específico de la obra o del espacio arquitectónico, ¿no? Como estas grandes recepciones, ¿no? Que lo que quieren es impactarnos desde otro punto de vista, no tanto que sea un espacio para quedarnos ahí tanto tiempo, ¿no? También lo podemos encontrar mucho aplicado en bares, en lugares de ocio, ¿no? Y pues justamente por este componente mucho más lúdico que da esta luz rosa, ¿no? Como les comentaba, antros y bares de todos los colores y sabores, pero específicamente el rosa y justo combinado con el azul, que es ese color complementario, pues aplica muy bien, ¿no? Aquí lo podemos ver, por ejemplo, también en un evento específico, ¿no? Como comentaba, es una luz como más lúdica. Y aquí, de hecho, podemos ver toda la tonalidad de la que hablábamos, ¿no? Desde el cian, que está hasta el fondo, pasando por un azul más fuerte, por un morado, un lila y hasta llegar al rosa, ¿no? Que pues justamente es aplicar toda la gama de colores, pero para un evento en específico, ¿no? No quisiéramos estar mucho tiempo bajo esa luz. Créanme, yo sé lo que les digo. Y algunas funciones de estos colores RGB en la arquitectura, bueno, de esta luz RGB en la arquitectura, pues es esta iluminación que da identidad a los espacios, ¿no? Va más allá de la simple función técnica. Obviamente toda esta iluminación siempre comunica y representa algo mucho más profundo, ¿no? Le da una personalidad a los espacios. También transmite mensajes específicos, ¿no? Nosotros sin palabras podemos ver una obra pues escultórica de luz o una obra de luz con iluminación RGB y ya nos está hablando de las intenciones que tiene el artista sobre la obra, ¿no? Y cuál es la sensación, la idea o la historia que nos quiere comunicar, ¿no? Así, por ejemplo, les quisiera hablar de este ejemplo. Este es el Hotel Copacabana Palace en Río de Janeiro. Este hotel lo diseñó la diseñadora Mónica Luz Lobo. Tuvimos la oportunidad, nosotros, la academia, de estar con ella, platicar con ella en la edición pasada de Lux América, el año pasado aquí en la Ciudad de México, en donde la verdad es que nos comentaba que ella lo que buscaba con esta fachada es que esta misma fachada reflejara pues lo rica que era en cuanto a su arquitectura, ¿no? Y eso es lo que podemos también lograr con la arquitectura. Pero hablando de esta identidad y de esta transmisión de mensajes, lo que ella también quería lograr era eso, ¿no? Que esta luz o que esta, digamos, fachada representara también un escaparate para poder hacer ver ciertos mensajes que el hotel, al ser uno de los principales que se encuentra, pues obviamente en en el malecón de Río de Janeiro, tuviera cierta comunicación de mensajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo esta combinación de colores representa la bandera de Brasil
Y justo ella lo logró incorporando luminarios pues RGB en la fachada, ¿no? Que dependiendo del día, de la hora o de ciertos momentos en específico, reflejaran estas intenciones, ¿no? Y así con la iluminación RGB podemos dar esta sensación de identidad, ¿no? Em, y obviamente pues el resultado pues también es este, ¿no? Teniendo una luz arquitectónica, sí, que va muy bien con justamente lo que les comentaba de los detalles arquitectónicos propiamente de la fachada, pero que también nos sirve para comunicar mensajes y dar identidad a los espacios, ¿no? Me gusta mucho esta foto porque lo pone en contexto con los otros edificios, ¿no? Que vemos ahí alrededor y pues si vemos, pues no es por nada, pero la verdad es que el Hotel Copacabana Palace pues sí tiene una fachada más llamativa, ¿no? Y es pues gracias a esto, ¿no? A la iluminación. Al ser un hotel pues icónico de Brasil y de Río de Janeiro, pues obviamente querían darle este sentido de protagonismo también, ¿no? Pero asimismo, la luz RGB también ayuda a crear atmósferas, ¿no? Y esto obviamente influye en las emociones, las sensaciones y la percepción del usuario. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Muy, muy reciente. Es una cadena de restaurantes de sushi que se llama Sushito en México, que cuando vengan tienen que visitar. Los esperamos con todo el cariño del mundo a nuestros hermanos costarricenses y de todo, obviamente, Latinoamérica, en donde recientemente ellos hicieron un cambio en su interiorismo. Y de hecho, lo comentaba justo con Renata y nos parecía raro porque dijimos, oye, pues ¿cómo le habrá? O sea, sí se sentirán bien las personas que estén comiendo ahí porque digo, la intención del color azul, como bien ya se los comentaba, pues después de mucho rato, pues ya nos da cierta percepción, ¿no? Y pues no sé, digo, habrá que ver, esto ha sido un cambio muy reciente, pero justo lo que quiero que veamos con este ejemplo es esa sensación de atmósfera, ¿no? Creo que para todos, si vemos estas imágenes, pues al menos nos da la percepción de que es un lugar frío, ¿no? Pues ya bromeando dijimos, ¿no? Bueno, a lo mejor como es una cadena de comida rápida, pues lo que quieren es que, ¿sabes qué? Pues rapidito, vámonos y el que sigue, ¿no? Pero digo, es una aplicación muy interesante. La verdad es que el color azul no se utiliza mucho en restaurantes, pero pues justamente a lo mejor quieren implementar esta sensación de comida rápida, ¿no? De estar rápidamente y vámonos, ¿no? A lo mejor sería una aplicación mucho más para un bar o un lugar en donde a lo mejor estuviéramos de fiesta, en donde queremos que la gente esté energizada, pero bueno, pues igual y es interesante cómo les funciona esta estrategia de mercadotecnia, ¿no? Y ahora también la luz RGB nos da esta experiencia sensorial, ¿no? Que transforma estos espacios muy comunes, ¿no? En entornos tal vez mucho más atractivos y memorables, ¿no? Aquí me gusta también hablar del valor creativo, ¿no? Que van muy de la mano, ¿no? Que es el valor perceptivo del espacio que crea contenido para redes sociales incluso, ¿no? O incluso, pues todos sabemos que todo este tipo de aplicaciones es lo primero que nos parece más atractivo para subir a nuestras redes, ¿no? Tomarnos una foto, etcétera, porque justamente le da una reversión a lo que ya conocemos, ¿no? Un espacio iluminado con color nunca va a ser lo mismo que un espacio iluminado con una luz blanca propiamente funcional, ¿no? Y es aquí donde me gusta hablar de un artista visual que se llama James Turrell, seguramente a lo mejor muchos lo ubican. Pues este artista, la verdad es que crea cosas increíbles gracias al uso de la luz RGB en sus obras, ¿no? Él juega pues no solo con los colores, ¿no? Sino también con la perspectiva, ¿no? Con esta ilusión óptica que nos hace preguntarnos si es un objeto, si es la luz, si el objeto está más adelante, más hacia atrás. Juega con esta tridimensionalidad y gracias a esta iluminación de color y el uso también del espacio natural, ¿no? Pues crea todas estas ilusiones ópticas, ¿no? Que son bastante interesantes, en donde justo como podemos ver, pues apela a esta percepción humana, ¿no? De hacer, pues no solo una luz funcional, sino que la misma luz se convierta justamente pues en este pincel, como yo les comentaba al principio, para poder representar, eh, pues una declaración incluso artística, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos más, ¿no? De cómo utiliza James Turrell el uso de la iluminación RGB en sus proyectos, ¿no? Y pues bueno, hoy gracias a innumerables estudios y profundización en el conocimiento de la luz, sabemos que la luz influye importantemente en la salud y el bienestar de los seres humanos. A nivel emocional, psicológico, biológico, ya vimos algunas aplicaciones, cómo nos pueden afectar en nuestro cuerpo incluso, ¿no? Si le sumamos a esto, pues lo que el color puede influir en el comportamiento, el pensamiento, etcétera,
pues tenemos ante nosotros un tema muy, muy delicado y muy serio, que obviamente se sigue estudiando, ¿no? Yo la verdad es que creo que la luz de color particularmente es el nuevo arte del siglo XXI, ¿no? Como podemos ver, las aplicaciones pictóricas, digo, no es que esté muy, digamos, no es que se haya quedado atrás, vaya, pero creo que el pintar con luz hoy representa la nueva forma de expresión y la nueva forma de arte del siglo XXI y de aquí en adelante, ¿no? Obviamente seguimos descubriendo cosas muy interesantes relacionadas a la luz y al comportamiento que tenemos los seres humanos bajo estas frecuencias, ¿no? Y eso es lo que a mí más me apasiona, ¿no? Que está en constante movimiento y expansión y es una ciencia y un arte vivo, ¿no? Es por eso que muchas asociaciones internacionales como la IES, ¿no? La Sociedad de Ingenieros en Iluminación, así como también la IALD o el CIE, ¿no? Pues han hecho mucho esta investigación como para seguir viendo qué es lo que podemos sacar de la luz, no solo en beneficio, sino también pues para otras especies, ¿no? Como bien ya lo vimos, ¿no? Plantas, animales, la reproducción, incluso nuestra misma biología, ¿no? Y pues básicamente, como ya redundando, obviamente recordemos que es una ciencia viva y que está pues cambiando y experimentando una evolución gracias a los LEDs también. Y hoy conocemos pues nuevas cosas cada día, ¿no? Obviamente nosotros con esto cerramos, esperamos que este taller les haya podido dar más que responder preguntas, es más bien hacerse todavía más preguntas a todo lo que todavía no está escrito, ¿no? Y todavía más despierte su interés y su curiosidad en la luz, invitarlos obviamente obviamente a profundizar en este campo que es súper amplio e interesante. Como ustedes, pues yo también, bueno, como muchos de ustedes, yo también soy arquitecto y caí en este medio de iluminación de forma muy casual, pero hoy que estoy aquí, sé que es el correcto lugar en el que estoy. La verdad me encanta, me apasiona y espero que pues así sea también para algunos de ustedes, ¿no? Y pues no me queda más que decirles muchas gracias. Eso es todo por el taller del día de hoy. Y pues abrimos obviamente el micrófono y el chat para cualquier duda, pregunta, comentario que quieran hacer. Y gracias, Ernesto. Primero que todo, comunicar a los compañeros que en el chat está el formulario para poder llenar para hacer la rifa, que ya casi la vamos a realizar. Bueno, la van a realizar ustedes para que puedan llenar el formulario, por favor. Héctor, muy agradecido, en realidad una charla estupenda, de un alto nivel profesional y me encanta que tengamos este tipo de charlas acá en Proyectar. Eh, Gracias, Gerardo. Recordar a los compañeros que también tenemos, eso es una seguidilla de 3 charlas. El próximo jueves también tenemos otra charla de Tecnolite, que, que es de tendencias de interiorismo, que la va a dar la Renata Díaz. Y después el próximo 20 tenemos neuroarquitectura. Con eso cerramos un ciclo de 3 charlas de Tecnolite para proyectar. Entonces estamos muy felices que eso suceda. No sé si alguien tiene alguna consulta, me encantaría saber si alguien tiene alguna pregunta por ahí para poder, déjame ver aquí en qué es lo que hay. Dice, excelente charla y gran aprendizaje. Como arquitectos debemos atrevernos más a utilizar los colores y no tenerles miedo. Bueno, eso que dice Brian Messing es muy importante. Yo creo que hay que ir rompiendo un poco los paradigmas también, ¿verdad? Que antes uno era un poco más limitado con el tema del color y realmente ahora toda la tecnología nos permite más bien sacar más provecho, que es lo que deberíamos de hacer. Hace mucho tiempo, Héctor, y se los propongo, hace mucho tiempo estamos con la idea de que pudiéramos dar un curso de iluminación acá en Proyectar, porque yo creo que es muy importante que los arquitectos también sepamos cómo diseñar y cómo redimensionar y cómo ubicar y proporcionar luz a los edificios, que en realidad yo siempre he dicho que un edificio es una cosa de día y es otra cosa de noche, ¿verdad? Correcto. Tiene dos matices distintos, así como lo pusiste en el ejemplo de ese hotel en Brasil, prácticamente habla por sí solo en la noche, ¿verdad? El hotel. Y yo creo que eso es de las cosas importantes que debemos de aprender.
Entonces, después vamos a conversar a ver qué podemos hacer para poder traer esas cosas acá a proyectar, pero no sé si algún compañero tiene alguna consulta. Bueno, pareciera que no hay ninguna consulta, Héctor. Como que, Creo, como, como que creo que estoy, hay una persona que dijo Ernest, que puso ahí como, creo que tiene alguna pregunta, no sé, vamos a ver. en el chat. Sí, vamos a ver. Sí, así es. Comenta que la iluminación puede inclusive reinterpretar clásicos de la arquitectura cuando iluminaron el convento de las Capuchinas en Ciudad de México de Barragán. Sí, es correcto, Ernest. Gracias por tu contribución. La verdad es que acá en México sí admiramos mucho los que nos dedicamos al tema de iluminación a Luis Barragán justo por esto, ¿no? Es un arquitecto que no solo incorpora en sus obras arquitectura per se como tal, sino que es un maestro de la iluminación natural que justamente pues nos hace ver que la iluminación es todo, ¿no? Cómo podemos ver la percepción de un espacio reinterpretado totalmente cuando se ilumina, como bien decía Gerardo, igual de noche, ¿no? Entonces, así es, yo los invito a que como arquitectos siempre estemos explorando este tema de la luz porque, pues, justo como lo digo, siento que la luz es todo en la arquitectura, la verdad. Muchas gracias, Ernest. Así los esperamos con todo gusto acá en Ciudad de México cuando quieran venir. Con todo gusto estaremos y les damos incluso un recorrido por la planta o nuestras oficinas en Guadalajara que las tenemos allá. Genial, muchísimas gracias. No sé, creo que no tenemos un poquito. Vamos a ver si tenemos algo más por acá. Si me permiten, bueno, Héctor y Gerardo, Sí, Miguel, muchas con mucho gusto. gracias. Bueno, para presentarme, mi nombre es Miguel Marín, yo soy el encargado del área de proyectos de Iluminación Tecnolive, y bueno, he sido el contacto ahí, el enlace con Tatiana, digamos, de un inicio para lograr, digamos, estas charlas con mi compañera Amy. Nosotros también queríamos extenderles una invitación, de hecho, también para eso también es el registro, el tema de los correos. Nos gustaría enviarles una invitación formal al Centro Interactivo de Iluminación que inauguramos este año. Es el primer centro interactivo en Costa Rica que hay. La idea, digamos, de este centro interactivo es, de hecho, para que ustedes como arquitectos y profesionales puedan ir y lo usen como una herramienta donde van a ver los diferentes usos y utilidades, digamos, que se da a la iluminación en espacios reales, como cocinas, en un baño, en una sala. Entonces se puede interactuar, ¿verdad? Con todas las luminarias que tenemos ahí, hacer las consultas que necesiten y usarlo, digamos, como una herramienta para ustedes, ¿verdad? Para su uso. Esto está en Santo Domingo Heredia, en nuestras oficinas. Yo también ahorita voy a anotar, digamos, ahí en el chat, digamos, como mi correo también y mi número de teléfono, por si ustedes también en algún momento desean visitar, eh, también algún proyecto que deseen, porque nosotros ahí lo que hacemos es ayudarlos en asesorarlos y en el diseño y todo, ¿verdad? En sus proyectos. Entonces, estamos a la orden. Incluso ahí les podemos enviar el catálogo virtual, enviarles un catálogo también físico, y ojalá, bueno, invitarlos a las próximas charlas que ya, digamos, ahí Gerardo les anunció. Ya voy a colocar, digamos, aquí los datos, mientras ustedes también pueden seguir llenando el formulario para que participen, digamos, en la rifa de esta lámpara que vamos a hacer. Y bueno, hay cordialmente invitados, como les digo, a que nos visiten y es su casa también. Gracias, Miguel. Me parece muy interesante hacer una visita, que vamos a programar una visita a, a este lugar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tal vez podemos ir varios arquitectos, coordinemos con Tatiana y conmigo y en algún momento podemos hacer algo muy interesante, ¿verdad? Ok, ¿qué más tenemos por Claro acá? que sí, ¿No? siempre bienvenidos, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Amy. No sé yo creo que ya no tenemos dice Ernest, cómo se puede contactar para visitar el Ernesto, centro. si gusta nos envía la información.
a Ernest que pregunta cómo se puede contactar para visitar el centro de Guadalajara. Nos puede enviar bueno, creo que tenemos su correo y le podemos enviar la información para que haga la visita, ya sea en el centro de experiencias allá o en la. Sí, claro que sí. Sí, sí, les compartimos la información sin ningún problema. Perfecto. No sé si procedemos si no tenemos más que anunciar, eh, tal vez podríamos proceder a hacer la rifa, ¿no? ¿No crees, Amy? Claro que sí. Bueno, acá tengo 10 personas inscritas. Voy a No hacerla de sé si una vez. damos Voy a compartirles pantalla para hacerla en vivo. no sé si, Amy, o tal vez alguien más, o sea, que quiera, digamos, dar un minuto ahí sí, claro, para eso, inscribirse y para que no desaprovechen la oportunidad también. Sí. vayan al formulario, por favor, y se inscriben. Voy a ponerlo aquí de nuevo por cualquier cosita y damos un minutito y la hacemos. Ustedes me dicen nada más si hay más inscritos. Tenemos las mismas 10 personas todavía. Ok. No sé, como quieran. Ustedes son los que mandan. Creo que podríamos ceder así para no alargarnos ya tanto. Miguel dice, Ok, perdón, Amy, dice, ya tengo yo, 14 personas. Creo que ok, vamos a dar un podríamos. chancecito para que Miguel le conteste a don Giovanni y mientras se escriben otros. Y Miguel dice que para un proyecto específico ustedes hacen estudio de luminotecnia. No sé si Miguel puede Sí, contestar. correcto. Nosotros ahí en la empresa tenemos diseñadores y tenemos Nosotros arquitectos. hacemos diseño de iluminación. Correcto. Entonces, la idea nuestra es acompañarlos en el proceso, precisamente. Es una herramienta, digamos, que le brindamos al profesional eh, que no siempre, siempre la pueden, digamos, tener, digamos, con distribuidores o otros. Entonces, lo que necesiten, nada más nos hacen llegar planos, demás, pero bueno, pueden escribirme y ahí podemos estar más en contacto. Ok, genial. No sé si ustedes mandan, Amy. Ok, voy a voy a compartirles la pantalla para que lo vean también, para ver si me permite. La persona que pegue la rifa, ¿dónde tiene que comunicarse con ustedes? Pueden ponerlo por ahí. Claro que sí, me pueden enviar, nosotros nos comunicaríamos también o me pueden enviar un correo Ok, a este correo que les estoy copiando a ok, continuación. perfecto. Haríamos la entrega del premio en nuestras instalaciones en Santo Domingo de Heredia, en la Sofía Bodega Santa Rosa. Ahí está ubicado también el Centro Interactivo de Iluminación.
Entonces podríamos hacer las dos cosas, un recorrido y la entrega del premio o demás. Entonces, no me está dejando compartir, Gerardo. Voy a ver un momentito. Ujú. Ya está compartiendo. Listo, ahora sí están viendo. Bueno, voy a sacar acá, tengo las 12 personas inscritas. ¿Se puede ver dónde estoy en la plataforma de sorteo? Sí. Sí, señora. Sí, Ok. correcto. Estamos. Arquitectura KVCH. No sé. No sé si estará por acá. Yo creo que, vamos a ver, arquitectura. Yo creo que, KVCH, yo creo que ya se salió. Arquitectura. posiblemente. Sí, 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 ya no está por acá. Yo creo que Bueno, acá tengo el número de teléfono y el correo, entonces Acá le estoy, voy a enviar un perdón. Es que mensaje. me salió un poquitito, pero Hola. acá estoy. ¿Cuál bueno, es tu nombre? Karen, Claro. es que no sé por qué no me da como la opción de colocarlo. Sí, Felicidades. estoy viendo ahorita que salía el correo Ajá, sí, o sea, me en el dejaba nombre. poner todo menos el nombre. Ujú. perfecto. Listo, Karen. Yo te voy a escribir por WhatsApp para coordinar y Ay, listo. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. felicidades, Karen. Gracias. Bueno, compañeros, yo creo que vamos a terminar. Muchas gracias a ustedes, a Tecnolive, muchas gracias, Héctor y los compañeros, Miguel, y yo creo que nos vamos a ver el jueves, si Dios nos lo permite, en otra charla y el próximo martes. Así es. Así Gracias es. por el gran aporte que han hecho hoy. Héctor, un abrazo hasta México. Gracias por todo y esperamos vernos por allá. Claro que sí, cuenten con ello. Un abrazo a todos y pues un placer estar acá con ustedes. Esperemos vernos pronto. Bueno, y a todos un abrazo muy fuerte y nos vemos el jueves, si Dios nos lo permite. Muchas gracias, buenas noches. Ok, Saludos, hasta nos luego. vemos. Amables, Muchas buenas gracias. noches, Gracias. gracias. Buenas noches.